Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Martínez Alday del Hospital de Basurto, como modero con el doctor alcalde del Hospital de Navarra. Esta sesión muy interesante a priori porque hay, yo creo, más técnicos que personal, que asistencia. Y es una pena, yo creo, es una pena, pero claro, el horario es el que es. Entonces, a las 3 de la tarde, pues bueno, pues la mayor parte de la gente está en el jardín con el día que hace además. Pero sed bienvenidos de todas formas. Tenemos una controversia a priori, yo creo que muy interesante y además con dos panelistas estupendos y dos, espero que polemistas también, que son el doctor Rodríguez Mañero y el doctor Pedrote del Hospital Universitario de Santiago y de Sevilla, respectivamente. Y bueno, pues es sobre cardioneuroablación. Como bien sabéis, un tema candente que bueno, pues ha empezado con fuerza en los últimos años. Y bueno, pues sin más, si te parece, Óscar, damos la bienvenida al doctor Mañero. Recordar que tenemos 20 minutos por presentación. Luego tendríamos otros 20 minutos de discusión, así que, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo cuando quieras. Moisés. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, estos son mis conflictos de intereses y nada. Más o menos pude hackear, gracias a un amigo que tengo en Sevilla, la charla del doctor Pedrote. Y entonces he un poco argumentado mi presentación a lo largo de los puntos que él quería utilizar para controvertir el tema de la cardiomodulación. Y este es un poquito el guión que voy a seguir. El primer argumento que utilizaba el doctor Pedrote cuando tuve la oportunidad de hackear su presentación es que cómo vamos realmente a alterar el sistema nervioso autonómico, ¿no? Me decía él, veía en su presentación, sí, es que realmente con la estimulación ya va bien, ¿verdad? Realmente yo entiendo el argumento y la verdad es que la modulación del sistema nervioso autonómico me parece que efectivamente son palabras mayores, ¿no? Cuando nos metemos a alterar ahí las vías autonómicas, pero efectivamente hay que planteárselo también en el contexto de la patología del síncope vasovagal, ¿no? Sobre todo con aquellos pacientes con respuestas muy marcadas. Probablemente no sea una respuesta fisiológica como tal de una defensa de un estímulo externo, sino que probablemente sea una conducta aberrante extrema y probablemente también la parte del problema, ¿no? Es decir, que esa respuesta fisiológica compensatoria puede cruzar, desde mi punto de vista, a la parte patológica y producir consecuencias devastadoras. Además, en los últimos años estamos viendo cómo hay pacientes, y probablemente vayamos a ver más en los próximos años, pacientes con este tipo de síncopes que tienen realmente una alteración fisiológica que explica las respuestas tan marcadas. Traigo algunos ejemplos, hay muchísimos más. Por ejemplo, pacientes en los que tienen una aumentada expresión en los receptores muscarínicos y, por lo tanto, las liberaciones de acetilcolina van a producir esas respuestas tan marcadas. Tenemos también ya información, todavía escasa, pero ya existente, aquellos pacientes con bajos niveles circulantes de adenosina, en los que cuando se produce la liberación de adenosina tiene una gran avidez por la unión con el receptor, y también alteración a nivel de los vasoreceptores. Es decir, que puede haber muchos pacientes con síncopes vasovagales, respuestas cardioinhibitorias bastante bruscas, en los que realmente estamos tratando una patología subyacente. Y además la cardioinhibición es muy importante en el mecanismo del síncope. En este artículo relativamente reciente, 2/3 de los pacientes presentan una respuesta cardioinhibitoria. Esto serían las barras azules comparadas con las barras amarillas, que sería la presentación del síncope. Es decir, que 2/3 de los pacientes la cardioinhibición puede jugar un papel importante en el momento del síncope, y sobre todo en pacientes mayores, en pacientes mayores probablemente esta cardioinhibición pueda ser incluso posterior a la pérdida del conocimiento. Además, con la cardioinhibición también hay pequeños estudios, esto sí que lo digo con mucha cautela porque probablemente no tenemos datos, pero podemos a lo mejor alterar los reflejos de Bessel-Harris presentes en el mecanismo del síncope. Sabemos además, ¿no?, que la vía parasimpática transcurre por la parte posterior de la aurícula izquierda, llega al seno coronario y da extensiones hasta el ápex del ventrículo derecho. Y eso nos ha llevado a ver, sobre todo, ya como digo, en estudios animales, todavía hay que ser cautos, en pacientes como la modulación, la ablación del plexos ganglionares puede inhibir ese reflejo de Bessel-Harris cuando administramos pues una neurotoxina muy potente en ventrículo izquierdo que produce esa activación de ese receptor. Por lo tanto, esto es importante
interesante y después lo recalcaré porque puede que con esa neuromodulación estemos alterando la inhibición y puede, aunque esto sí que es todavía muy preliminar, que podamos influenciar de alguna manera el reflejo de Benson Harris. Y digo esto porque, bueno, los resultados que tenemos a día de hoy, fijaros, esta es una serie de un grupo chino con 115 pacientes, en el que incluyen mayoritariamente, es verdad que es un término complejo, el síncope cardioinhibitorio mixto, pero en el que los autores describen como un 75% de los pacientes con respuestas mixtas, la tasa de éxito en esos pacientes es del 92%, es decir, que probablemente podemos estar alterando la respuesta cardioinhibitoria y la vasomotora. Y bueno, y realmente la modulación del sistema nervioso autonómico la hacemos también en nuestro día a día. Yo traigo algunos ejemplos. La denervación renal la estamos utilizando, se está utilizando sin que con ello hayamos tenido resultados, ya no digo de eficacia, pero sí de seguridad sorprendentes. Estamos utilizando el sistema renina-angiotensina-aldosterona en nuestro día a día y no por eso nuestros pacientes se mueren hipovolémicos. Hacemos modulaciones, ablaciones del plexo estrellado en pacientes con arritmias ventriculares y después otras vías, ya no en sistema nervioso, pues estamos cerrando orejuelas o inhibiendo la vía de los PCSK9 por otros motivos evolutivos. Entonces, realmente la modulación la hacemos muchas veces en nuestro día a día. Y por eso es por lo que probablemente entra en contexto esta técnica descrita ya en el año 2005, es decir, que no es una técnica, aunque estemos hablando de ella en el año 2023, realmente ya llevamos años con esta técnica, aunque es verdad que necesitamos todavía más pacientes, en los que tiene sentido a lo mejor modular a través de esa vía endocárdica los plexos ganglionares que están dando inervación al corazón. Pero Pedrote nos decía, no, pero si es que con la estimulación además van bien. ¿Para qué nos vamos a liar con un sistema nervioso autonómico que manda ablacionando si la estimulación va bien? Bueno, va bien, esto yo creo que hay que matizarlo. Las guías es verdad que lo recogen en las últimas guías con una recomendación grado 1A de cara a reducir no pronósticos, sino la recurrencia del síncope, pero las evidencias en las que se apoyan estas guías son 3 artículos. Uno de ellos es el ISU que todos conocemos, en el que el número de pacientes que randomizan pues son 38 y 39 en un grupo, es decir, tampoco estamos hablando de poblaciones muy extensas y aquí la tasa de éxito del marcapasos pues es del 25% a los 2 años, es decir, una recurrencia significativa probablemente porque todavía tenemos esos componentes vasodepresores en los pacientes. En el estudio Spain, cuando se compara lo mejor, ¿no?, la estimulación con CLS versus lo convencional, pues la tasa de recurrencia sigue siendo casi a un 9%. Y después hay que tener en cuenta también, y yo creo que esto es algo que tiene que comentar después Alonso, es que hacemos con esos pacientes que necesitan algo. No estoy muy hablando de un paciente que hace un bloqueo MOVIT1 nocturno, es decir, aquellos pacientes con síncopes recurrentes y traumáticos. La implantación de un marcapasos, esta es una serie, hay multitud de series, yo he corregido esta porque fue la primera que cogí, que 14% a los 7 años, es decir, de malfunción de los dispositivos. También me decía, doctor, pero es que esta situación es temporal, esto si esperas, se pasa. Bueno, pues si voy al Biosyn, que es un artículo que conoce bien el doctor Pedrote, la tasa de recurrencia, es decir, en aquellos pacientes que no hacemos nada, cuando se compara el marcapasos on-off con off, la tasa de recurrencia fue del 53%, pero es que a los 2 años no fue menor, es que es mayor, es del 68%. Y, por lo tanto, la situación temporal puede que sea controvertida. Pero bueno, aún así, con estos resultados de una recurrencia a los 2 años de un 22%, pues los autores dicen que es highly effective, es decir, que es muy efectiva. Por lo tanto, supongo yo que cuando vea los resultados de la cardiomodulación que voy a presentar, pues le van a parecer super highly effective. También es verdad que uno se cuestiona, ¿tenemos que sobretratar a estos pacientes para evitar un 1%, es decir, o menos de un 1%, un episodio de una sistolia que puede ser pues una vez a cada 2 años? Bueno, pues es verdad, desde mi punto de vista, que sí es verdad que es un 1%, pero ese 1% en muchas ocasiones puede ser devastador. Y sabemos que es una causa importante de muerte súbita del infante, de los niños, y que además se asocia con otras situaciones como son, por ejemplo, los síncopes ictales. Este es un paciente del doctor Martínez Alday, que me gustaría preguntar después al doctor Pedrote qué hacemos con este paciente que solamente menos del 1% del tiempo hace estos episodios sincopales en relación, en este caso, con una epilepsia. ¿Realmente este paciente merece que le pongamos un marcapasos por este episodio o podemos hacer algo más? O, por ejemplo, traigo a colación otro paciente nuestro, este es un paciente de 45 años, que el lunes por la mañana cuando llegamos a
al hospital, está ingresado con un marcapasos temporal porque después de jugar un partido de fútbol pues hace estos bloqueos paroxísticos. 45 años, varón joven, con un electrocardiograma basal normal. Cuando hacemos el Valsalva se puede reproducir un poquito más ese tono parasimpático y con una ergometría normal. Hace 15 METs y después únicamente pues en la fase de recuperación es verdad que hace ligeras oscilaciones en el ciclo, probablemente por esa hipertonía vagal, pero en la ergometría normal. Me gustaría preguntar qué hacemos con este paciente. Le ponemos un marcapasos, 45 años, síncope repetidos con traumatismo. Pues desde mi punto de vista me parece ahora mismo que no estaría, aunque esté indicado por guías, que realmente merece una discusión. Este fue el procedimiento que se le hizo al paciente, pues en este caso fueron 4, pero ahora estamos haciendo 3 ganglios y el resultado de este paciente es que ya casi 9 meses después del procedimiento el paciente está completamente asintomático, le hemos librado del implante del marcapasos y en la ergometría que hacemos, que hizo una ergometría similar a la previa, ya no hace esas respuestas vagales que presentaba previamente. Sé también que la presentación de Pedrote me quería comentar la situación real que pasa, que tenemos pocos estudios y que son estudios observacionales. Ahí, efectivamente, necesitamos mucha más evidencia. A día de hoy, la mayor evidencia viene de esta metaanálisis del grupo de Morillo. Son 465 pacientes. Es verdad que es una población todavía pequeña para extraer conclusiones, pero tampoco es mucho mayor de los estudios que hemos presentado previamente, del ISU, del CEL, del BioSync o del Spain, que estamos hablando de 25 o 30 pacientes por grupo. Aquí, la gran mayoría de los estudios, es verdad, bueno, son todos observacionales y algunos de ellos retrospectivos, y la tasa de éxito a los 2 años de seguimiento es, cuando la evaluación se hace de forma bilateral, de un 94%. Por lo tanto, super highly effective en la prevención de los síncopes vasovagales. Y sí, es verdad que ya tenemos un estudio randomizado, obviamente nos hacen falta más. Este es un estudio del grupo polaco en el que cuando randomiza a los pacientes a medidas convencionales o la cardioneuromodulación, los resultados a los 2 años son significativamente mejores en el grupo randomizado a cardiomodulación, con menos episodios de síncopes y con una mejoría significativa en calidad de vida. Y referente a bradiarritmias, pues bueno, bradiarritmias aquí, si uno recurre a las guías, efectivamente nos indican que cuando sospechamos bradiarritmias con origen infranodal, la indicación sería el implante del marcapasos por el riesgo de progresión de ese trastorno de la conducción. Es verdad que las referencias no son muy actuales, estamos hablando de citas antiguas, pero bueno, esto es lo que nos indican las referencias. Después, en el día a día, ¿qué realmente tenemos que hacer? Realmente, si es un paciente de 62 años que viene a la consulta por astenia síncopes, no ha tenido síncopes, el paciente está realmente limitado y presenta este electrocardiograma basal, que cuando ponemos la atropina se taquicariza apropiadamente. Mi pregunta es, con este señor, ¿le dejamos así, que no le hacemos nada porque realmente no tiene síncopes, le ponemos un marcapasos o hacemos algo más, ¿no? Pues en este paciente tan sintomático hicimos un procedimiento de cardioneuromodulación. Fijaros cómo durante la ablación en el plexo superior derecho el bloqueo 2-1 ya mejora, le pasa a una conducción 1-1 y el Holter a los 6 meses pues muestra 0 pausas de más de 2,5 segundos. Y una frecuencia cardíaca, bueno, pues a 83, pero con una frecuencia mínima que no ha pasado de 46, sin ningún tipo de bloqueo. Y mejoría sintomática. También tenemos algunas referencias. Este es el grupo portugués, son poquitos pacientes, 13, pero en el que ya nos aporta cierta evidencia en pacientes con bradiarritmias. En el contexto del síndrome de seno carotidio, pues puede ser uno de los campos de la cardioneuromodulación. Las guías nos dicen que, bueno, que la evidencia en estimulación cardíaca es todavía limitada y se limita a resultados con escaso número de pacientes. Probablemente aquí tengamos todavía que mejorar y demostrar más cosas, pero bueno, este es un paciente ya portador de un marcapasos por la parte derecha, otros dos electrodos por la parte izquierda, disfunción de ambos sistemas que nos envían al hospital para valorar si ponerle un 5º electrodo más o qué hacer. En este caso, fijaros muy bien la pausa que se reproduce con el masaje seno carotidio y con la estimulación extracardíaca, pues la ablación con 3 plexos y un procedimiento de hora y media hace que este paciente, un año y medio después del procedimiento, esté libre de síncopes y hayamos podido hacer el explante del sistema de estimulación. Y esta es la serie del doctor Berruezo con 5 pacientes en la que los resultados también son similares. En el campo de la disfunción sinusal, probablemente aquí tengamos todavía que demostrar muchas cosas. Y es verdad que los resultados pueden ser más complejos, sobre todo porque yo creo que tratamos con pacientes con una situación diferente a la cardioinhibición. Son pacientes con
en los que puede existir un componente intrínseco, además de la modulación que puedan tener por la parte extrínseca, pero obviamente estamos tratando con pacientes con componente intrínseco marcados y con enfermedad auricular. Tenemos evidencia, pues poquitos casos, en la serie del grupo belga de Deurin, pues fueron 8 pacientes, en el que 7 de ellos fue bien. El grupo turco también publicó una serie pues con 7 pacientes con disfunción sinusal con resultados buenos en 6 de estos 7 pacientes, y la tasa de éxito hasta el día de hoy en pacientes seleccionados pues puede ser aceptable. Este es el caso de una mujer de 77 años con una disfunción sinusal muy sintomática, con la prueba de esfuerzo, ausencia, mejoría, que además tiene una hipersensibilidad de seno carótido que tras la modulación vía trial pues logra una mejoría en la prueba de esfuerzo, y de hecho la prueba de esfuerzo pasa de 5 a 10 meses. Es decir, que en pacientes seleccionados probablemente la cardiomodulación pueda tener cierto papel en unos años. Efectivamente, como digo, esto es un campo todavía en desarrollo, yo creo que tenemos que aportar luz. Ahora tenemos el estudio randomizado en Tisner Pace, en el que randomizamos a los pacientes o a estimulación o a cardiomodulación, y con esto esperamos poder arrojar más luz. Aparte de los resultados observacionales, los resultados en el día a día yo creo que reproducen esos estudios publicados. Esta es la serie de nuestro centro con 30 pacientes, 28 pacientes en este caso, 14 mayores de 50 años y 14 menores de 50 años, y los resultados parecen comparables en los dos grupos, con una tasa libre de síncopes mayor del 90% y sin ninguna complicación reseñable hasta la fecha. También es verdad que se nos pregunta muchas veces cuando hacemos la cardiomodulación, decimos, pero ¿cómo vamos a producir taquicardia en un paciente? Si realmente los cardiólogos lo que hacemos mayoritariamente en nuestro tiempo es producir un bradicardia, utilizamos beta bloqueantes, frenamos las frecuencias cardíacas, utilizamos ivabradina. Bueno, eso es así, pero en esta revisión que recomiendo en su lectura, realmente lo que nos traslada es que el mecanismo subyacente a esa taquicardia es dependiente de cada paciente. No es lo mismo un paciente que va a 90 con una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica que una taquicardia sinusal inapropiada que va a 90 o 100, en los que no hay ninguna evidencia de que esa taquicardia la haya producido ninguna taquimiocardiopatía. Por lo tanto, el argumento de que el aumento de la frecuencia cardíaca puede ser nocivo en los pacientes no lo acabo de ver. Y por último, los endpoints de la técnica. Efectivamente, aquí tenemos mucho que trabajar. Los objetivos, cómo localizar los plexos, todavía lo tenemos que definir. Eso es cierto, pero tenemos unos de los endpoints muy valorables. Este sería los que utilizamos en nuestro día a día, sería la estimulación extracardíaca, como estimulando con el catéter a nivel del arco mandibular y estimulando el sistema vago, podemos tener estas respuestas vagotónicas marcadas que tras la cardiomodulación somos capaces de inhibir. Y además tenemos el test de atropina, que obviamente lo reservamos para cuando ha terminado el procedimiento, en el que vemos cómo esa taquicardia que teníamos previo al procedimiento somos capaces de abolirla tras la ablación y que se mantiene a los 6 meses. Con cierta mejoría, es verdad, a la reinervación. Probablemente estos pacientes puedan tener ciertas reinervaciones a lo largo del tiempo, lo cual puede ser incluso hasta beneficioso, pero que parece que se mantiene. Por lo tanto, con estos resultados yo me gustaría concluir que en síncopes vasovagales con excesiva respuesta vagotónica la cardioneuromodulación efectivamente tiene una base fisiopatológica, creo que encaja muy bien en la fisiopatología del síncope, que los resultados a corto plazo en pacientes con síncopes vasovagales y sobre todo componentes cardioinhibitorios, habrá que ver en los pacientes con componente vasodepresor, son mejores que los obtenidos con la estimulación. Estamos hablando de tasas de éxito mayores del 90% versus recurrencias de más de un 20% con estimulación, que no existe evidencia relativa a la estimulación en pacientes menores de 40 años tampoco, en cardioinhibición, en cardiomodulación tenemos alguna evidencia en pacientes jóvenes, en pacientes portadores de marcapasos realmente no se aconseja por la ausencia de datos, que a día de hoy efectivamente sigue siendo una terapia paliativa para pacientes con síntomas severos y refractarios a terapias convencionales. Nadie aboga aquí a hacer una ablación a un paciente que está asintomático con trastornos propios de la gente joven y sanos, que necesitamos estudios observacionales y para atestiguar nuestros resultados, porque a día de hoy ya tenemos cierta evidencia y ya se dispone de un estudio randomizados. Que el procedimiento en sí tiene unos endpoints definidos, pero que serán necesarios estudios a largo plazo que avalen su eficacia, reproducibilidad y seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Y presentamos ahora al doctor Ángel Alonso Pedrote, del Hospital de Sevilla, que tiene la cuestión de plantearnos justo el efecto contrario de que no hay evidencia suficiente para tratar con cardioneuroablación los síncopes recurrentes.
Como le han hackeado el ordenador, se ha traído el suyo propio, por si acaso, para evitarlo la próxima vez. Adelante, Ángel. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a cargar mi presentación y mientras, decir que el doctor Moisés Rodríguez Mañero ha hecho una obra de arte de un popurrí de cardioneuroablaciones, mezclando la disfunción sinusal, el síncope del seno carotidio, el síncope vasovagal, y yo creo sinceramente que de su presentación, que era que los estudios clínicos la avalan, pues siento decir que los estudios clínicos no avalan nada de esto. Yo voy a intentar demostrar que es así. En primer lugar, bueno, pues no tiene esto. Ahora. Mi agradecimiento al comité organizador por darme la oportunidad de participar en esto. Yo nunca me he dedicado a la cardioneuroablación y la verdad que me había preocupado en exceso, pero cuando me he metido a fondo, pues cada vez me convenzo más de que esto todavía está en una fase muy inicial y voy a intentar demostrar a la audiencia de que probablemente todavía no tengamos una autorización formal científica para hacer esto. Se me encargó que dijera que no tiene una base fisiopatológica. Yo voy a dividir la charla en dos partes. Uno, voy a demostrar que no tiene una base fisiopatológica en el síncope vasovagal, el hacer la cardioneuroablación, y por otro lado, que los estudios clínicos no avalan lo que hay todavía. Es posible que en un futuro lo hagan, no digo que no, pero de momento no lo tenemos. Bien, la cardioneuroablación se fundamenta y se ha desarrollado para que una denervación vagal. Ya estamos mezclando, he escuchado hablar también que se pueden ablacionar fibras amielínicas para el reflejo de Bessel-Harris, etcétera, pero esto se ha desarrollado por una denervación vagal. ¿Por qué? Porque la denervación vagal, el soma de la neurona que está en el epicardio, no en el endocardio, que es donde se aplica además, el soma de la neurona, el cuerpo de la neurona es el parasimpático. Las fibras simpáticas están fuera, están en las cadenas simpáticas de la columna vertebral. Y, por tanto, y las fibras amielínicas también. Esas fibras son fibras que no tienen núcleo y, por tanto, se reconectan, o no se reconectan, ese es un término que no debo decir, se reinervan con facilidad. Por tanto, lo que tenemos ahora mismo y para lo que se ha desarrollado la cardioneuroablación, no nos podemos ahora llevar a engaño, es exclusivamente para la denervación vagal. Esto ha creado una gran expectativa en el mundo de la electrofisiología y en médicos que tratan síncopes. Y esto ha llevado a hacer una encuesta, que es la que os pongo aquí, que se ha publicado en Henry, que han contestado, el 90% de los que han contestado son electrofisiólogos y tienen un grandísimo interés en que esto vaya hacia adelante, aunque ponen, lógicamente, sus dudas, plantean que estamos en una fase muy inicial, que los resultados a medio y largo plazo, ya lo ha comentado Moisés, no se saben, pero apoyan ampliamente el que se hagan la cardioneuroablación para el síncope vasovagal. Esta es la encuesta. Yo preguntaría a la audiencia, para saber en qué medio hostil me encuentro, ¿qué harían con este enfermo de 35 años que tiene una pausa hasta recortada de 38 segundos y 4 episodios sincopales en 3 meses? ¿Quién le haría una cardioneuroablación y quién no se la haría? Que levante la mano, si me permite el moderador. ¿Nadie se atreve a decir que le harían una cardioneuroablación a este hombre? Vale, estoy en el medio que yo me imaginaba. Bueno, pues miren, fíjense que esto está sacado de una revista que publicamos nosotros en European Heart Journal en el año 2002, que la escribió el doctor Barón, sabéis que ha hecho muchas mesas basculantes, y era un trabajo que lo que quería era demostrar que las asistolias que se producían en las mesas basculantes no tenían ningún problema, ni en morbilidad, ni en mortalidad, ni en mayor incidencia de síncope, ni en nada. Y además, fíjense lo que pone aquí, a pie de figura. Este paciente muestra una pausa de 31,4 segundos y después de 78 meses, que si no, es decir, 8 años, no ha vuelto a tener un solo episodio sincopal. Por tanto, sí, lo que vamos a hacer son ablaciones guiados por la asistolia de una mesa basculante, algo se nos puede estar escapando. 2,
cosas tenemos que demostrar para hacer una técnica. Uno, que lo que vamos a hacer tiene una base fisiopatológica sólida. Una base fisiopatológica sólida. Y otra, que tenemos estudios que lo avalan. Si no, no podemos aprender quemando. Esa es mi opinión. Os voy a recordar, y peco un poco bueno, no tenía que decir esto, pero voy a recordar un poco lo que es el síncope vasovagal. El síncope vasovagal es absolutamente complejo. Es que todavía no se sabe cómo se genera el síncope vasovagal. Después de tantos años, es un gran desconocido. Y no solamente participan factores hemodinámicos, sino también hormonales, humorales, respiratorios, influencias psicológicas de todo tipo. Se sabe mucho más del síncope vasovagal ortostático porque tenemos la mesa basculante, pero también sabéis que hay síncopes emocionales. En el ser humano, lo que ocurre es que cuando nos ponemos de pie hay un cambio gravitacional de 1 litro de sangre que cae al espacio esplásmico. Eso genera rápidamente que se ponga en marcha el reflejo, la respuesta refleja normal. Y se activan una serie de cambios para que no se nos caiga la presión arterial y nos vayamos al suelo. Eso habitualmente se hace con normalidad, no pasa absolutamente nada. Se pone en tono el tono vasoconstrictor simpático, la respuesta de aumento del tono constrictor venoso, el tono muscular esquelético, y podemos controlar el mareo por la hipotensión que se produce perfectamente, exclusivamente con el tono, aumentando, por ejemplo, el tono de las piernas, es decir, todo es extracardíaco. Aquí ahora mismo no influye para nada el corazón. Es un secuestro de sangre en el territorio esplásmico. ¿Qué ocurre? Que por motivos desconocidos, a pesar de lo que ha dicho Moisés, como la intención que hay de saber si hay un fenotipo vasodilatador especial, si hay una serie de cosas, por motivos desconocidos, después de un tiempo variable de ajuste, se produce una fase de inestabilización en algunos enfermos. Esto va rápido, esto no es así, lógicamente, esto puede ocurrir en segundos, incluso sin pródromos. Hay una caída pronunciada de la presión arterial porque se reduce el llenado, ya que la precarga cae porque se produce una reducción de la sangre que llega al corazón. Y, por tanto, el volumen sistólico se reduce. Y a pesar de que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar para compensar a la presión arterial, el volumen sistólico sigue cayendo. Sigue cayendo hasta producir ya una hipotensión. Y, por mucho que la frecuencia cardíaca aumente, en ocasiones no puede compensar el síncope. La frecuencia cardíaca se reduce en el último minuto del síncope vasovagal en las pruebas ortostáticas de mesa basculante. Y las bradicardias famosas y las asistolias, o las bradicardias por debajo de 40, se producen una vez que la presión arterial está ya a niveles sincopales. Eso se puede demostrar, como vais a ver después en otra diapositiva. Pero además es multifactorial. Esto sería lo normal. En adultos suele ser una caída del gasto cardíaco por reducción del volumen sistólico, pero en las pacientes jóvenes, o los pacientes jóvenes, perdón, también hay una retirada de la resistencia vascular y sistémica, una inhibición simpática que contribuye a perder el conocimiento, porque cae la presión arterial. Por tanto, el que la bradicardia y asistolia sea la causa de un síncope, ahora veremos que puede ser la consecuencia del episodio, pero no la causa. Puede contribuir, pero no la causa. La frecuencia cardíaca no es el factor fundamental para la tolerancia ortostática, ni mucho menos. Está demostrado desde hace años. La atropina, que es bloqueo vagal, que es lo que hacemos con una neurocardioablación, no evita la caída de la presión arterial en el TIL test ni mejora la tolerancia ortostática. Ahí tenéis la cita. La estimulación cardíaca no evita la caída de la presión arterial en el TIL test, aunque puede retrasar el episodio sincopal. Fijaros cómo. Ahí tenéis un pacing y por otro lado tenéis el aumento de la tensión muscular. Lo que aumenta la presión arterial porque aumenta el volumen sistólico es la tensión de los músculos, no el aumento de la frecuencia cardíaca. Además, en condiciones de precarga reducida, no se comporta el corazón como una situación de precarga normal. Nosotros estamos tumbados y nos ponen un marcapaso y se acorta la diástole y el volumen sistólico cae, pero tenemos una fase de estabilización, como veis aquí, en que la frecuencia entre 60 y 160 latidos por minuto va a mantener el gasto cardíaco, que es la causa del síncope. Sin embargo, cuando la precarga está reducida, como ocurre en el síncope vasovagal, porque sabéis que hay un secuestro de sangre al territorio hispánico y se ha reducido la precarga, la frecuencia cardíaca óptima se desplaza hacia la izquierda, de tal manera que la frecuencia cardíaca óptima no va a superar los 90 a 100 latidos por minuto, porque nos pongamos más rápido,
No vamos a evitar el síncope sencillamente porque el corazón no puede bombear la sangre que no recibe. Es como un shock hemorrágico. Por mucha sangre, por mucha frecuencia que aumentemos o evitemos, no vamos a evitar el episodio sincopal. Y esta diapositiva que ha puesto Moisés, pero la ha pasado de largo, es fundamental. Esta diapositiva lo que nos dice es que la asistolia es secundaria en el síncope vasovagal. Él la ha interpretado de la parte, lógicamente, que le interesa. A mí, yo voy a decir lo contrario. Esto está hecho con videoelectroencefalograma, que es como hay que hacer una mesa basculante en condiciones. Lógicamente no lo podemos hacer en la rutina diaria. Fijaros, en amarillo tenemos el episodio sincopal y en azul tenemos la asistolia. 1/3 de los enfermos, de los pacientes en los cuales se vio cuando perdían la conciencia por el electroencefalograma y además se grababa un vídeo, o sea que se sabía el momento exacto en el que se perdía el conocimiento, se producía la asistolia más allá de 3 segundos del episodio sincopal. Es decir, cuando el enfermo ya estaba sincopado, porque una pausa de 3 segundos no te sincopa. Por tanto, el enfermo ya estaba sincopado por hipotensión. Y decían que 2/3 de los enfermos, que son estos que veis aquí, sí la asistolia se producía antes de los 3 segundos. 3 segundos es una cosa... Bueno, yo no creo que nadie se caiga por una pausa de 3 segundos. Tendríamos que tener 4 o 5 segundos. Pero bueno, son 3 segundos los que han puesto ahí. Fijaros la presión arterial que tienen los enfermos cuando se produce la asistolia. 41, 58, 16, 37. Es decir, el enfermo está ya a niveles presincopales, está ya con la reducción del gasto cardíaco por una reducción del volumen sistólico y la asistolia que se puede prolongar hasta 50 segundos es lo que se llaman las asistolias tardías. Se llaman asistolias tardías. La existencia de la asistolia tardía subraya que documentarla exclusivamente puede llevarnos a equivocarnos. ¿Por qué? Pues porque nosotros cuando tenemos un episodio sincopal espontáneo y tenemos un holter insertable, no sabemos qué presión tiene el paciente cuando ha caído al suelo. Vemos la bradicardia y la asistolia, pero lo mismo tiene una presión de 30 o 40 milímetros de mercurio de sistólica. Por tanto, la asistolia tardía, la asistolia que ocurre, no podemos saber si verdaderamente es la causa, no podemos saber si es la causa del síncope. Por tanto, si la frecuencia bradicardia de la asistolia se produce casi siempre después del descenso progresivo de la presión arterial. Segundo, si el aumento de la frecuencia cardíaca, como os he puesto ahí, no aumenta el gasto cardíaco en condiciones de precarga reducida, y además en jóvenes, que son los que se hacen cardioneuroablaciones, en jóvenes la retirada simpática tiene una importancia tremenda, pues pensar que el aumento o mantenimiento de la frecuencia cardíaca tras una cardioneuroablación con la esperanza de que se prevenga una caída del gasto cardíaco durante el síncope vasovagal no tiene una base fisiopatológica sólida. Eso está ahí. Yo no puedo, lógicamente, asegurar que esto sea cierto, no lo he hecho nunca, pero esta es la base fisiopatológica del síncope vasovagal. Y aquí quería poneros este trabajo de uno de los que ha publicado más, 3 grupos son los que han publicado esto. Este señor Piotrowski, que es un polaco, pues le hace mesa basculante después de una cardioneuroablación y cambia el síncope de tener una asistolia a un vasodepresor puro, pero se sigue cayendo el paciente. Y eso es lo que hace la cardioneuroablación. Es decir, ahí tienen ustedes la denervación y la importancia que tiene la frecuencia cardíaca, en este caso, que estamos enseñando. Y paso a la segunda parte de la charla. Una cosa que verdaderamente a mí me preocupa son las técnicas de selección de pacientes para la cardioneuroablación. Yo estoy en un hospital donde se han hecho mesas basculantes durante muchos años y hemos acabado hasta el gorro de las mesas basculantes y yo creo que la gente se reía de las mesas basculantes. O sea que éramos de los pocos que hacíamos mesas basculantes entonces, sé cómo se hacen las mesas basculantes, sé cómo son las cosas y la mesa basculante tiene una fiabilidad que desgraciadamente os voy a demostrar que es bajísima. Y ahora, pues, muchos grupos se han puesto a hacer mesas basculantes porque se pueden hacer cardioneuroablaciones. Esa es la realidad. La asistolia en el test de basculación no predice más recurrencia ni mayor burden de síncope. Eso está ahí. Es decir, porque tú tengas una asistolia en la mesa basculante, que cómo vas a seleccionar al paciente, no vas a tener un peor pronóstico en cuanto a síncope, ni traumatismos, ni nada. Para nada. El evento clínico no tiene por qué ser igual a la prueba fisiológica, que es el test de basculación, para nada. Una cosa es un evento clínico y otra el test de basculación, que es una prueba fisiológica, pero puede aproximarse. La prevalencia es amplísima y va a depender
Bueno, entre el 4 y el 30%. Va a depender del ángulo, los fármacos, si se le ha dado nitroglicerina, la edad, es decir, no hay. El timing de la sistolia, que es fundamental. La respuesta 2B, que es la verdadera cardioinhibición que podemos evitar y que seguro que las hay. Eso no lo mira nadie. ¿Quién sabe si la presión arterial ha caído a niveles presistólicos antes de la cardioinhibición? El 2B de Brignole es que empieza a caer la presión, la frecuencia cardíaca en el momento o antes de que se produzca la hipotensión. Eso es rarísimo, rarísimo. Y sin embargo, bueno, pues se ve. La relación inversa que hay con el tilt down. Es decir, cuando bajamos al enfermo, todo el que ha hecho mesa basculante, que lo deje un ratito allí, se da sistolia todos. Fijaros. El 40% de los que se dejan un rato en la mesa basculante tienen una sistolia. El 40%. El reflejo continúa y, por tanto, ahí sigue. ¿Quién te dice a ti que con un holter insertable el enfermo que estáis viendo la asistolia no ha sido en ese momento? Es que no lo podemos saber si verdaderamente ha caído la presión arterial antes o lo otro. Es que no, o sea, siendo serio, no lo veo. La baja reproducibilidad de la asistolia, señores, entre el 30 y el 50%. Es decir, que a cara o cruz, yo meto a un paciente a hacerle una mesa basculante hoy, me hace una asistolia y mañana no me la hace. Eso está aquí, publicado en varias ocasiones. ¿Qué relevancia clínica tiene una asistolia en la mesa basculante? Como para plantearse hacer una cardioneuroablación por eso. El tilt test no predice el beneficio del marcapaso. Eso ya se vio en el ISIU-3, que sabéis que es un estudio en el cual se hizo a enfermos con perfil vasovagal, se le puso un holter insertable y se vio que los enfermos que respondían al marcapaso eran precisamente los que no tenían la mesa positiva. Era todo lo contrario. Y entre asistolia y no asistolia no había diferencia. Por tanto, el tilt test no genera confianza para elegir un paciente y, sin embargo, lo que se está haciendo. Hay quien ha dicho, circulation, que hay que abolir el tilt test como un workup del síncope. Yo no voy a decir eso porque trabajo con el doctor Barón y ya es mejor que no diga eso, pero tomar la decisión de hacer una cardioneuroablación en base a una respuesta asistólica de más de 3 segundos, para mí es muy cuestionable. Los resultados publicados. Lo que ha dicho Moisés, dice que los estudios clínicos la avalan. Es que no hay ni un estudio clínico que avale esto. Estudios diseñados son inadecuados, son CAIRE por observacionales o pocos pacientes. Hay solamente un metaanálisis, que ya lo ha puesto él, y un estudio randomizado de 24 pacientes, que ahora hablaremos de él. Las indicaciones no están aclaradas. Unos se meten por unas cosas, otros se meten por otras. La selección de pacientes, el 95% de la cardioneuroablación se hace con un tilt test, que ya habéis visto lo que es el tilt test, sin saber el timing de la asistolia. La técnica es heterogénea. Yo lo que he leído, me corregí después porque soy un lego en eso, pero creo que cada uno hace un poco lo que quiere. Los endpoints no están definidos. El grado de neuromodulación es absolutamente desconocido. No está demostrado, que esto es otra, que el beneficio por la supresión de la bradicardia o el incremento de la frecuencia sinusal sea la que evita el síncope. ¿Quién te dice eso? Yo he leído un estudio de un tal de Bruin que resulta que los pacientes que tienen recidivas tienen la frecuencia cardíaca basal más alta que los que habían tenido síncope. En fin, eso hay que investigarlo. Hay un 13% de complicaciones, que eso no lo ha dicho Moisés. Las agudas, las mismas que en la fibrilación auricular. Hay que hacerle un transectal y hay que quemar dentro de la aurícula izquierda a personas de menos de 40 años. Y a largo plazo, hay una taquicardia sinusal inapropiada entre el 7 y el 23%. Algunos están con ivabradina, en población muy joven. Dice Moisés que la reducción de la frecuencia cardíaca no tiene importancia. Es un predictor de salud cardiovascular. ¿De cuándo se ha dicho el aumento del tono vasovagal predice una salud cardiovascular mejor? Eso es, vamos, New England, O sea, la reducción de la frecuencia cardíaca, o sea, tenemos unos pacientes que tienen un arco barrorreflejo absolutamente impoluto y nos lo estamos cargando. ¿Y cuánto dura esto? Dicen que 2 años, dice el doctor Pachón. Bueno, y al tercero ya no se sincopa. ¿Cuántas cardioneuroablaciones vamos a hacer? O sea, la verdad, no acabo de ver esto. El estudio de Pitrowski. Fijaros que yo no he visto nunca esto. A los 16 meses no se ha sincopado nadie.
Yo no he visto nunca eso. Son 24 enfermos, es cierto. Pero además esto es recidiva de síncope, ¿eh? No es Barden, que es lo que tiene que hacer. Y después, fijaros, me quedan 2 minutos, ¿eh? El 50% de los enfermos que no se ha hecho nada porque el grupo control no tomaba fármacos, no tiene nada. Claro, no es una fibrilación auricular, no van a seguir recidivando. Algo pasa. ¿Y qué pasa? Esto, que el síncope vasovagal funciona en racimo, en clúster. Tiene después pausas, brechas, se llevan 1 o 2 años sin nada. Absolutamente aleatorio. Cuando los enfermos se meten en los estudios es cuando están en el pico del clúster. Y cuando están en el pico del clúster ya peor no pueden estar. Es cuando viene luego la pausa. Eso está demostrado. La curación espontánea, eso no lo digo yo, eso lo dice el doctor Sheldon. Yo soy un lego en la materia. La curación espontánea del síncope vasovagal existe. Este estudio, de una alta remisión de estudios de síncope vasovagal, observar cómo se reduce en los estudios observacionales, nada más que por incluirlos en el estudio. Nada más por incluirlos en el estudio, se reduce un 75% el número de episodios. Y en los estudios randomizados se reduce un 35%. ¿Por qué es esto? Porque el paciente en el estudio randomizado tiene dudas de si verdaderamente ha caído en el brazo bueno o en el brazo malo, y en el observacional no. Por eso se curan más los que están ahí. El efecto placebo en el síncope vasovagal es tremendo. Es la expectativa, la esperanza, todo esto, el querer en el médico, eso está ahí. Eso es así. Y la calidad de vida también mejora, pero mejoran incluso los enfermos que siguen sincopándose. Yo no sé los test de estudio de calidad de vida que hacen. Aquí lo pone, la calidad de vida mejora en el síncope vasovagal en pacientes después de enrolarlo en signos independientes de que sigan sincopando. ¿Qué es la causa del síncope? ¿Cuál es el test de calidad de vida que hay que hacer? ¿El SF36, el del síncope de allí de Calgary? Pues no lo sé. Fijaros que la calidad de vida mejora en el estudio randomizado de 24 enfermos. Es cierto que mejora, pero es que es un estudio que es abierto. Es abierto. Sabe perfectamente el paciente que le han hecho la ablación. Mientras que en vez de quemarte eso, pues te das una sesión de yoga y tienes exactamente lo mismo. Ahí lo tienen ustedes. La calidad de vida mejora en el síncope vasovagal con sesiones de yoga. ¿Y sabéis por qué? Y no es broma. Porque no es, está demostrado, no es porque el paciente esté loco ni nada de eso. Es sencillamente el efecto placebo. En el yoga tienen que hacer sesiones, por lo visto, cada semana. Mientras que el que va en el brazo a control se olvidan de él durante 24 meses. El otro está encima, está el médico encima, el del yoga encima. Y hay unas expectativas de vida, hay unas expectativas de curación tremendas. Eso es así. Por tanto, la cardioneuroablación, a mi juicio, no tiene una base fisiopatológica sólida en el síncope vasovagal, donde la bradicardia asistolia, desde el punto de vista fisiopatológico, juega un papel secundario y tardío. No podemos aprender quemando, no podemos estar quemando a ver si esto es así. Ahora voy a decir lo que habría que hacer. La selección de los pacientes se realiza con un test muy cuestionado, tremendamente cuestionado. Y así se seleccionan los enfermos, porque ¿quién los selecciona por un holter insertable? Nadie. Hay una excesiva confianza en la respuesta sistólica por parte de todos los médicos. La historia natural de síncope vasovagal entra a la curación, señores. No se lleva uno sincopando toda su vida, ¿eh? Para nada. Esto se cura. Es cierto que no podemos estar en el suelo todo el día, pero bueno. El procedimiento no está estandarizado. La técnica y el endpoint no están estandarizados. No están exentos de riesgos agudos y a largo plazo. Y la duración de la denervación es desconocida. La cardioneuroablación en pacientes jóvenes, a mi juicio, es muy cuestionable. Y lo digo verdaderamente en serio. O sea, son personas muy jóvenes que se están sometiendo a una técnica con morbimortalidad. Los resultados deben de ser, por tanto, confirmados, y eso espero que sea así, y seré el primero que haga cardioneuroablaciones cuando llegue el momento, con un estudio multicéntrico, randomizado, con un brazo simulado. Sé que es cierto, y ahora me lo van a decir mis compañeros, que eso es muy difícil, y me van a dar ahora por todos lados, para descartar un efecto placebo y con un seguimiento a largo plazo. Y debe considerarse, a mi juicio, actualmente, como una técnica experimental y realizarse en centros con experiencia y con realización de registro y comité ético.
La cardioneuroblación es cierto que se asocia a un 1% aproximadamente de traumas serios. Y el entusiasmo que ha despertado la cardioneuroblación generalmente surge en cardiólogos, y eso lo veo yo, que hacen fibrilación auricular. No en los médicos con experiencia clínica, etcétera, sino en los médicos que hacemos fibrilación auricular. Si queremos, podemos hacer muchas cardioneuroblaciones, muchísimas cardioneuroblaciones. Os aseguro que haríais muchas cardioneuroblaciones, pero debemos hacer esto. Yo pienso que a veces debemos tratar de proteger a nuestros pacientes jóvenes de la atención médica con la misma pasión que tratamos de protegerlos con la atención médica. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedrote, por la magnífica charla que nos ha dado. Se abre el turno de preguntas. Yo creo que hay muchos sincopólogos en la... De hecho, he de decirte, Alonso, que el síncope ha caído en nuestras manos. Históricamente ha caído en las manos de los cardiólogos y no de los cardiólogos, de los electrofisiólogos. Por lo tanto, no es que tengamos afición los que hacemos fibrilación auricular, es que son los pacientes que al final nos llegan a nosotros, porque los neurólogos han claudicado del síncope, es decir, somos nosotros y no solamente del síncope arrítmico. Por lo tanto, esa precisión quería comentártela, es que simplemente llegan a nosotros. Entonces, yo creo que en la sala seguro que ambos... El doctor Datino tiene una pregunta. El doctor Datino, sí. Nada, enhorabuena a los ponentes, ha estado muy bien la forma de plantearlo los dos y también muy generoso el ser tan sincero a la hora de plantear los argumentos. Y bueno, es verdad, estamos todos aprendiendo mucho de esto y es bueno tener nuevas herramientas. La pregunta sería, primero, si merece la pena entonces seguir haciendo tablas basculantes, porque si se ha llevado haciendo tanto tiempo y el resultado es tan variable y no vale para nada, ¿para qué se han seguido haciendo? Y los mismos argumentos irían en contra de utilizar el marcapasos como dicen las guías, porque también está basado en las asistolias que aparecen en el Holter subcutáneo y en una tabla basculante con respuesta cardioinhibitoria, teniendo en cuenta además que si la cardioneuroblación tiene problemas, ni que decir, tiene un marcapasos bicameral. La primera parte era de las mesas basculantes, ¿no, Tomás? Sí. Vamos a ver, en las guías de actuación, me lo he tenido que mirar todo, a pesar de que yo no me dedico a esto, no viene que esto se haga para la cardioneuroblación. La mesa basculante se hace exclusivamente en el síncope de etiología desconocida y tiene unas indicaciones que están perfectamente recogidas en la guía. Es decir, esto se está utilizando como una herramienta para seleccionar pacientes, ¿cierto? Pero la mesa basculante no está hecho para eso. De hecho, si me permite, y así enlazo con la segunda parte de la pregunta que me has hecho, en el ISUE3 falló de una manera estrepitosa. Es decir, los pacientes que respondieron al marcapaso, sí es cierto que era una población de mayor edad. Es decir, que la media del ISUE3 creo que eran 60 años. El doctor Moya, que anda por ahí, me lo puede corregir, pero creo que eran 60 años aproximadamente. Y la mesa basculante, lo que estaba ocurriendo es que estaba seleccionando a pacientes con una respuesta vasodepesora tremenda. Y la asistolia en realidad no fue predictor de que el marcapasos suprimiera el síncope o evitara el síncope. No fue predictor. O sea que o los enfermos habían seleccionado mal y no eran asistolias por síncope vasovagal porque eran enfermos mayores y lo mismo eran enfermos con disfunciones sinusales, pero bueno, aquello fue estrepitoso. Sin embargo, bueno, yo he participado en el estudio de Brignole del marcapaso y para mí es una paradoja, lo tengo que reconocer. Es decir, el corazón del síncope vasovagal está en unas condiciones de precarga muy reducidas que por mucho que aumentemos la frecuencia cardíaca no vamos a conseguir reducir aumentar el gasto cardíaco. No vamos a conseguir aumentar el gasto cardíaco. Tiene que estar en situación de reposo o con esfuerzo. Hombre, sin nivel de cardiorrespiración. ¿Qué ocurre? Que probablemente ahí hay, aunque sea un estudio, los dos estudios de marcapasos que se han hecho, el SPAIN lo he tenido al lado, he visto la selección de pacientes, etcétera, etcétera, y el otro, el de Brignole, pues he participado activamente metiendo enfermos. Y es cierto que
Se fundamenta en una nueva forma de estimulación, que es el CLS, en la que aumenta la frecuencia cardíaca desde antes, unos 7-8 minutos antes de empezar el cuadro de hipotensión, ¿no? Sin embargo, no está demostrado para nada que un aumento de la frecuencia cardíaca aumente el gasto cardíaco y evite el síncope. Para nada. Y es una respuesta paradójica. Es decir, yo no sé exactamente el blindaje en los síncopes de los marcapasos del estudio de Brignoli si fue bueno. Tener en cuenta que el CLS, y eso es una cosa que hay que tener, empieza a latir el corazón con cualquier situación de ese tipo, a lo mejor a 120, 130 latidos por minuto, tú lo notas y te pones en alerta. Habría que preguntarle al paciente que tiene un marcapaso de ese tipo y se ha aleatorizado al brazo del CLS activo, que qué se ha notado. Eso no se ha preguntado. Por tanto, yo creo que en el síncope vasovagal, y lo digo porque está muchas veces en tono un poquito más distendido, el tema placebo es tremendo, es tremendo. Y yo creo que hay que tener siempre en la cabeza esa posibilidad de que estos tratamientos tengan un efecto placebo importante. No sé, te dejo hablar ya. No, es que el efecto... Tengo tantas cosas que no sé por dónde empezar, Alonso, de verdad. La última, realmente el efecto placebo en la vasodepresión obviamente existe en el síncope vasovagal, pero en el síncope cardioinhibitorio y el último artículo que has puesto de que si el yoga mejora el síncope o que pasan solos, suelen ser en síncopes vasovagales vasodepresores, pero con síncopes vasovagales con componentes cardioinhibitorios, con asistolas muy marcadas y con pausas de hasta 30-40 segundos. Has presentado un caso del año 83 de que ha habido bien, pero en general esos pacientes se asocian bastante bien. Y después otra cosa, bueno, unas cuantas. El TIL test, realmente nosotros no hacemos la selección de pacientes en base al TIL test. Yo estoy de acuerdo contigo que, bueno, eso es discutible. La estamos haciendo casi exclusivamente con los Holter subcutáneos. Y ahí tienes una correlación clara con el episodio del síncope y con el motivo del síncope. Es decir, tú sabes cuándo el paciente se sincopó y cuál fue el motivo del síncope. Y después, es decir, estamos inhibiendo esa gran inhibición y realmente, ¿cómo explicas tú la tasa de éxito de un 25% si realmente no tiene una base fisiopatológica? Podemos discutir si es a través de una vía o la otra, pero... ¿Qué tasa de éxito te refieres? Del metaanálisis. Del metaanálisis. Espera, no enzarzáis entre vosotros y esperamos a que la audiencia haga algún otro tipo de preguntas, que hay mucha gente que ha empezado. Contestar un momentito a Moisés, el tema de la sistolia otra vez. Es que la sistolia, creo que en el estudio de... Un segundo nada más. En el estudio que he puesto ahí, es que la sistolia de 40 segundos puede estar el enfermo sincopado desde antes de la sistolia. Es que la duración de la sistolia no significa que haya sido la causa. No significa que haya sido la causa. En un tercio, en 2 tercios. Ya sabes mucho de eso. No, yo quisiera empezar por felicitaros a los dos, porque creo que tanto la presentación de Moisés, que ha presentado los datos que tenemos hasta ahora, que son limitados, y la tuya han sido muy, muy interesantes, porque realmente yo creo que el tema de la cardioneuroblación no está solucionado. Yo creo que las dos últimas frases de tu presentación resumen lo que hay ahora. Es decir, los datos que tenemos hay que confirmarlos con más estudios. Eso recuerda toda la historia del pacing previo. Entonces, el efecto placebo puede estar, puede no estar. Yo creo que hay base fisiopatológica, con dudas, pero algo hay seguro. Y además, seguro que denervamos a los pacientes porque quedan más taquicárdicos y algunos hemos visto que hay menos recurrencia sincopal, pero aquí las preguntas son en qué medida, en qué cantidad, comparado realmente con un efecto placebo y luego en qué pacientes y luego comparado a lo mejor con el pacing en los mayores de 60 años. Y para eso no tenemos datos. Hacen falta más datos, creo que hay base, creo que debe de funcionar, pero no sabemos la magnitud. Y estoy de acuerdo que además ahora el mensaje a los clínicos es que no se le puede decir a un paciente que tenemos un nuevo tratamiento. Tenemos un tratamiento que estamos estudiando y yo creo que todo el mundo que hace cardioneuro debería de meter al paciente en un registro o en un estudio. Y el paciente debería de saber que esto está de momento fuera de guías, pero que puede funcionar. Un comentario solamente al TIL test. Yo creo que el TIL test en los estudios ISIU, en la asistolia, ha demostrado que predice en un 75-80% la asistolia espontánea. Estoy de acuerdo contigo en variabilidades, pero en los 3 estudios ISIU, una asistolia en el TIL test predice entre 75 y 80 una asistolia espontánea.
Y luego, lo que sí se ha visto es que muestra el componente vasodepresor o cardioinhibidor. Y el hecho de que los pacientes con TIL negativo vayan mejor demuestra que el TIL test pone de manifiesto la susceptibilidad vasodepresora, porque los con TIL negativo y asistolia van mejor. Quiere decir que el TIL test sí que nos están mostrando cosas fisiopatológicas que le ocurren al paciente. ¿Contesto? Pues no contestes, porque si no el doctor Almendral no va a poder hacer una pregunta y contestamos a las dos, ¿vale? Claro, muy bien. Yo felicitar a ambos, igual que ha dicho Ángel, la verdad que las presentaciones que habéis hecho han sido magníficas. Yo quería preguntarte, Alonso, dos aspectos. A mí una cosa que después de leer la literatura, pues como tú, sin embargo, pienso que el síncope espontáneo difiere mucho del síncope de la mesa basculante. Entonces, hemos aprendido mucho de una fisiopatología que es la fisiopatología del síncope en la mesa basculante, pero no es lo mismo el síncope espontáneo. Y probablemente por ahí pueden ir las cosas de por qué hay beneficio. Y lo segundo, pues la experiencia personal, sinceramente, de pacientes que han rodado por muchos otros sitios, que se ha producido un efecto placebo o se ha intentado producir en instituciones que dicen, usted va a hacer esto que verá que se pone bien. Y el paciente viene que no se ha puesto bien. Cuando le haces cardioneuroblación, verdaderamente viene con la sonrisa diciendo, ahora sí que estoy bien. Entonces, la experiencia clínica es muy importante. Es verdad, todo lo que dices es cierto. No sabemos bien por qué ocurre, no sabemos bien. Tantas veces ha aparecido eso en medicina que realmente vamos aprendiendo. Pues así es la verdad. Entonces, tu última conclusión, también estoy de acuerdo, lo ha dicho Ángel. Hoy día se debe de incluir pacientes en registros y en estudios porque todavía no está claro. Totalmente de acuerdo con eso. Pero acá hay una esperanza y una promesa, yo también lo veo. Gracias, Jesús. Que es cierto que tenemos esperanza en eso y todo el que hace cardioneuroblación tiene ese feeling, tal como tú acabas de... Pero claro, la medicina es otra cosa. Yo recuerdo, acordaréis del boom de la... denervación renal. Hasta que no se hizo el estudio con un placebo y un brazo chat, no se demostró que no tenía ningún interés. O sea, que no valía para nada. Entonces, yo lo que quiero es dar un mensaje de prudencia. Es decir, viniendo de vosotros, que os conozco hace muchos años y que sé cómo trabajáis, no me cabe la menor duda de que las cosas las vais a hacer con la praxis correcta, pero que... A mí lo que me preocupa es que veamos una mesa basculante, una sistolia y a un paciente de 25 años le sometamos a un riesgo. Claro. A un riesgo sin saber todavía, sinceramente, si esto funciona. Y claro, eso se está extendiendo. Y lo de la fibrilación auricular que tú comentabas, no es más que... Yo hago fibrilación auricular, la fibrilación auricular la hago bien. He hecho miles de fibrilación auricular, por tanto, esto a mí no me va a costar ningún trabajo. Claro, esa forma de incluir al paciente ahí, a mi juicio, es peligrosa. No. ¿Entiendes? Porque te puedes encontrar con que... y al doctor Moya comentarle que es cierto lo del ISO-E3, pero creo que eran 28 enfermos. La especificidad de la mesa basculante en la sistolia eran 28 enfermos. Vale. Nos quedan un par de minutos solo. Yo quería haber hecho un montón de comentarios, pero claro, es imposible. Con el doctor Pedrote nos ha dejado patidifusos. Bueno, yo creo... En contra y todo lo que tú quieras. Vamos. A ver, Alonso, solo una cosa. Evidentemente, como nos conoces a todos, la sistolia en sí misma, ni la duración de la sistolia es una causa de meter al paciente en el procedimiento. Lo que es la recurrencia sistemática del síncope. Si es asistólico o no... Queremos ver una sistolia, porque lo que hacemos, evidentemente, es evitar la sistolia. Pero tienes mucha razón en lo que cuentas sobre la importancia de la sistolia. Pero es la clínica del paciente apoyada con que tiene una sistolia, ¿de acuerdo? Y es como decía el doctor Almendral, son pacientes que vienen a último recurso. Y, por supuesto, que todos los procedimientos que hacemos son
off-label, por supuesto, y, digamos, como uso compasivo. Eso es lo que hay que decirle al paciente. O hay que decirle, o la alternativa que tiene usted es un marcapasos, que eso es lo que viene en las guías clínicas. En cuanto a, claro, has dicho tantas cosas interesantes que necesitaríamos una hora más, ¿no? Son pacientes que tienen, dices, es que les estamos produciendo una taquicardia refleja, es correcto, pero supuestamente son hipervagotónicos, es decir, lo que queremos hacer no es dejarles sin vago, lo que queremos hacerles es volverles a una normalidad. Ya veremos si eso se mantiene o no en el tiempo. Son muchísimas cosas. El efecto placebo, toda la razón del mundo. Es muy difícil hacer un estudio con SAM porque el paciente sabe perfectamente que le has hecho una cardioneuroablación en el momento que sale de la sala. Por lo tanto, aunque se ha planteado y sería muy interesante, va a ser realmente, como comentabas, va a ser muy difícil. Y a mí lo que más me ha gustado de tu charla en realidad es la fisiopatología, porque es que yo creo que hay base fisiopatológica, pero como no hay tiempo, pues ya te lo voy a contar individualmente. Pero bueno, me llama mucho la atención que una mesa de síncope, que era una cosa que prácticamente habíamos dejado de ver si no era un síncope arrítmico, vuelve a interesar a los arritmólogos. Hay tantas preguntas y tanta discusión y sobre todo que todavía nos queda muchísimo por aprender. Pero por temas de tiempo tendremos que dejar para la próxima sesión. Y hay que mirar la APP, creo que se está diciendo el presidente, sí, para mirar los horarios. 1 minuto nos hemos pasado, ¿eh? Correcto. Bueno, no os vayáis. Si quieren más tarde, sí, ¿no?